tal? Bienvenidos a este podcast. Tú también puedes. El día de hoy tenemos un episodio nuevo. Nos acompaña una persona muy importante, una persona destacada. Tenemos un episodio titulado Configuración. Le voy a pedir a nuestro invitado que se presente. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén viendo, desde donde nos estén escuchando. Mi nombre es Gandhi Maquedaldana. Y bueno, yo estoy en el primer año de la teología. Llevo 9, ya casi 10 años aquí en la formación del seminario. Y soy originario de un lugar llamado Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo. Y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Dandy. Pues nos encontramos aquí grabando desde el Seminario Diocesano de Tulancingo, aquí en la Arquidiócesis de Tulancingo. Como mencionaba, tenemos tema muy importante, configuración. Tú dices, llego al seminario hace 10 años, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue llegar al seminario, Gandhi? Muy bien, qué bueno que haces esta pregunta porque así vamos a empezar a abordar esa parte de la configuración. Voy a adelantarme un poquito a lo que significa para poder explicarlo, ¿sale? Vale. Bueno, como podemos irnos dando cuenta por la palabra configurar, y hasta lo estamos separando, ¿no? Configurar. Y sobre todo la segunda parte, figurar, figura. Configurar, tratar de darle forma a algo o incluso a alguien. Y eso es lo que buscamos en la formación. De cada uno de nosotros que estamos formándonos, tengamos la forma, no de algo, sino de alguien, que es Cristo. Y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tratado de buscar esa figura que va a tener nuestra vida. ¿De qué forma tiene mi vida? ¿Cómo a qué se figura? ¿Cómo a qué forma le encuentro a mi vida? Es una pregunta que nos hacemos y especialmente entre la adolescencia y la juventud llega un momento en el que no le encontramos a veces forma a nuestra No sé, propia no sé dónde ir, no sé qué hacer. Exactamente. Yo me encontraba en medio de esa situación, terminando la secundaria y precisamente así me sentía. Bueno, voy a terminar la secundaria, en medio de las situaciones que vivo en mi lugar de origen, en mi familia, y en muchas de esas situaciones yo no sabía cómo encontrar respuesta a eso. Bueno, ¿de qué forma quiero que tenga mi vida? ¿Cuál es la forma? Incluso, pues ya después lo fui comprendiendo, ¿no? Bueno, Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Cuál es la forma que quiere Dios que le dé a mi vida, ¿no? O cuál es la figura que Él quiere que tenga. Entonces, en medio de esas preguntas, pues yo las fui aclarando en ese proceso de ir descubriendo, ¿será el seminario donde pueda darle esa forma a mi vida? Y entonces es ahí cuando sale la iniciativa de, ¿por qué no intentarlo en el seminario? ¿Por qué no entrar? Y entonces es cuando yo entro al seminario hace ya prácticamente 10 años, un 28 de julio, para descubrirlo. Y a lo largo de los años, bueno, pues ha sido una aventura interesante. ¿Y cómo fue? ¿Te invitaron en la parroquia o viste un cartel del preseminario o algo así? Fue algo más familiar. Prácticamente la razón por la cual descubro, o con la que comienzo a descubrir el llamado es con mi mamá. Ella, cuando yo le comento todas estas inquietudes, es que no sé hacer algo con mi vida, no sé para qué soy llamado, para qué estoy destinado, qué hacer con mi vida. Entonces ella me escucha, me dice, yo creo que tienes una actitud para hacer esto otro. ¿No has pensado en el sacerdocio? Y yo, la verdad, no lo había pensado. Sí, me quedé casi en shock. No lo había pensado. Pero, pues podríamos intentar. Y entonces fui acercándome a la parroquia, hablando con los sacerdotes de ese momento, en fin, tratando de ir poco a poco buscando respuestas. Y entonces ya se venía el preseminario, vacaciones de verano, se viene el preseminario, y es en el preseminario cuando empiezo a escuchar con más claridad la voz de Dios. Creo que debo estar en el seminario, creo que debo ser sacerdote, responderle a Dios de esa manera. Y entonces es cuando me decido, me animo a entrar al seminario, apoyado por mi mamá, pues salir adelante. Oye, y cuando dices, pues voy a tomar la decisión, ¿no? Pues siento el llamado de Dios. ¿Cómo fue entrar al seminario? ¿Cómo fue tu experiencia cuando pues ya entraste? El primer día incluso, ¿no? Dices el 28 de julio. Pero en una parte me sentí decidido. Cuando yo me animo a entrar al seminario, digo, no, voy a aventarme, no quiero dejar todo atrás. Sentía que mi vida no tenía forma, ahora quiero que la tenga y estoy decidido a hacerlo, ¿no? Y entonces no me costó trabajo quizá dejar la familia, el lugar de origen, todos estos detalles.
quizá mi confrontación más inmediata, pues fue ya la vida del seminario, ¿no? No tanto a lo mejor los estudios, ni siquiera la vida de oración. Yo vengo de una secundaria en un colegio católico, entonces ya empezábamos a tener ese contacto, era muy padre, ¿no? Pero algunas cosas concretas que me costaron fue un poco la disciplina, un poco la vida comunitaria. Confieso que soy hijo único, ¿no? Entonces, cuando me encuentro con 35 hermanos, sí fue para mí, exactamente, sí fue para mí algo difícil de ir, pues, asimilando. Sin embargo, con el tiempo uno va comprendiendo realmente el sentido de hermano, ¿no? De vivir la fraternidad desde aquí. Y entonces es cuando empiezo también a descubrir cómo Dios me llamaba a formarme, quizá no solamente en un futuro, o quizá en cosas como el sacerdocio, o esto vive estos valores, sino cosas tan sencillas quizá como eso, ¿no? Desde ahí como me fui formando. Eso fue algo que me empezó a costar, pero vaya, con el tiempo he tratado de irlo mejorando. Y por ejemplo, esta parte dices de irme formando, esta formación, ¿de qué manera pues lleva consigo la configuración con Cristo? Sí, mira, recordemos, no, bueno, es importante destacar que nuestra formación mira a una principal cosa, parecernos a Cristo. Ya decía hace rato, ¿no? Al inicio, que lo importante de la formación, pues es darle forma a nuestra vida. Nosotros nos formamos para ser sacerdotes. ¿Y qué forma tiene que tener el sacerdote? ¿Qué forma debe tener el sacerdote? Pues la forma de Cristo. Y eso es a lo que apuntamos cada uno de nosotros. ¿Cómo va a ayudar esto a la configuración? Bueno, va a ayudar para que nosotros, conociendo a Cristo, nos vayamos formando poco a poco en Él, sea pues conociéndolo por los evangelios, sobre todo a través de la oración, de los distintos momentos, ¿no? De la formación. Incluso me atrevo a decir, ¿no? Y aprovechando el auditorio que muy amablemente nos está escuchando, nos está viendo, pues al final de cuentas, esa es la tarea de todo cristiano. Nosotros somos cristianos, sí, claro, por el bautismo, quizá desde niños, quizá desde más grandes, pero al final a lo que apunta el cristiano es a parecerse a Cristo. Soy cristiano porque quiero seguir a Jesús, algo me apasiona de Él, y entonces trato de formarme, irme configurando con Él, y entonces en mi vida trato de reflejarlo. Si eso es algo que a cada uno de nosotros nos toca, con cuánta mayor razón, pues nosotros, ¿no? Que estamos aquí en el seminario, me quiero parecer a Él al grado de ejercer un sacerdocio como el de Cristo. Sí, es la parte importante, ¿no? De mostrar a Cristo a las personas y que digan, oye, tiene algo, esta persona algo distinto, ¿no? Pues es Cristo. Exactamente. Sí, exactamente, ¿no? En general, algo que nos debe identificar como cristianos, pues lo más esencial es eso, que cuando nos vean realmente reflejemos a Cristo. Pues bueno, con cuánta mayor razón nosotros estamos llamados a eso, ¿no? A ser un ejemplo, pero sabiendo que Él es el ejemplo, ¿no? Que Cristo mismo es quien nos llama a parecernos a Él. Apenas, pues en la oración lo meditaba, que Cristo, si bien no llama a personas perfectas, al final de cuentas, pues algo ve en nosotros, que de ahí nos impulsa a ser un instrumento de Él, ¿no? A veces no lo podemos comprender a la primera o lo hemos escuchado mucho y hasta lo dejamos pasar. Un instrumento de Dios está muy bien, se escucha muy bonito, ¿no? Está bonito. Pero cuando te cae el 20, como llegamos a decir, cuando entra un poquito más en tu conciencia, es que Dios me quiere usar, quiere Él y yo estar, Él y yo quiere que formemos una unión, y entonces quiere usarme para llevar su mensaje a los demás. Eso te cambia muchas cosas, te abre un panorama más amplio. No lo entendemos, insisto, a la primera, pero conforme lo vamos viendo, es algo que te transforma. Pues creo que cuando vas viendo, descubriendo esto, dices, pues no puedo ser ajeno a la realidad que me pide Cristo, ¿no? De formarme y como dices, pues se ve reflejado en muchas partes de tu vida. Por ejemplo, mencionas la oración. La importancia de la oración es un medio, yo creo que importante, ¿no? A lo largo de esta formación que has tenido, de esta configuración, ¿qué medios te han servido, te han ayudado, te han iluminado, como mencionas, para descubrir esta configuración con Cristo? Sí, y el seminario, la vida formativa, pues nos va poniendo muchos medios para que nosotros vayamos poco a poco formándonos. Ya mencionaba uno, pues el hecho de conocer a Jesús y tal cual, por los medios que lo podemos conocer. El más cercano al que tenemos, pues son los santos evangelios. El dar una lectura, y no solamente una lectura superficial, pues pasó esto, esto y esto. Oh, ¿quién es Jesús? El evangelio, ¿qué me quiere decir de él? ¿A dónde iba? ¿Cómo era su forma de responder?
cómo era su forma de tener cercanía, cariño, misericordia. Todas estas cosas nos van ayudando, ¿no? A irlo conociendo, a irnos entusiasmando de su persona. Esa es una. La otra, ya lo mencionabas, la oración. Pasar solamente del rezo, ¿no? Que es algo muy importante, una base que nos enseñan en nuestra familia, en nuestras comunidades, para hacer una oración, pues, más íntima con Él, sabiendo que Jesús está ahí para escucharnos, ¿no? Esa es otra manera. Bueno, Señor, yo acabo de meditar esto de ti, ahora quiero platicar contigo sobre esto, algo que acabo de pensar, algo que me ha pasado. Tú lo sabes, pero yo lo quiero platicar contigo, ¿no? Y teniendo ese diálogo es muy iluminador. También algo que nos ha ayudado a lo largo de la formación. Sí, está esta parte, pero también la parte de las distintas actividades. Nosotros podemos pensar, bueno, ¿en qué me va a ayudar a configurarme con Jesús, a parecerme a Él? Pues el trapear un piso, el lavar los trastos, el jugar basquetbol, por ejemplo, ¿no? O el ir quizá a hacer visiteo de casas. Todas esas actividades que a lo mejor parecen distantes, al final de cuentas, conforme vamos avanzando en la configuración, vamos entendiendo que lo que tú tienes que hacer es lo que te va a ayudar a parecerte a Él, porque eso es lo que hizo Jesús. Él estaba en la vida pública, pero también pues estuvo en la casa de sus padres, estuvo con sus amigos, y él conforme iba avanzando en donde tenía que estar, pues lo que hacía reflejaba a su padre, ¿no? Y eso también nos toca a nosotros. Una vez que hemos tomado la base de la oración, la base de los evangelios, de ese contacto con Él, pues lo que nos toca hacer es lo que nos va a ayudar a irlo reflejando. ¿Cómo puedo reflejar a Cristo? Pues en las clases. ¿Cómo puedo reflejarlo jugando fútbol o básquetbol? Y así en cada una de nuestras actividades. Creo que eso apunta sobre todo las distintas actividades que tenemos aquí en el seminario. Oye, y ahorita que mencionas estas actividades, ¿de qué manera o cómo es la jornada de un seminarista que apunta así a formar esto? O sea, ¿con qué empiezan? ¿Cómo es su día a día de los seminaristas, no? ¿Y de qué manera apunta así a esta configuración con Cristo? Bueno, pues especialmente para nuestro auditorio que tiene esa inquietud, ¿no? De ¿qué estarán haciendo los seminaristas? Bueno, pues todo empieza desde muy temprano y precisamente les mencionaba, la base es la oración y ese contacto con Él, y pues con eso iniciamos ya muy temprano, 6:30 de la mañana, 7, de acuerdo a cada circunstancia. Pues lo primero que hacemos es la oración personal, una oración mental con Él, tratando de tener ese diálogo. Claro, cada uno va a buscar su manera, ¿no? De manera muy contemplativa con el sagrario, de manera a lo mejor más meditativa con los evangelios, algunos hasta dibujan, ¿no? Me sorprende cómo cada uno va haciendo su técnica. La misa, que es siempre el pilar de cada día. Tú pregúntale a un seminarista y dos cosas no van, bueno, tres, los alimentos, el aseo Sí. y la Sagrada Eucaristía. Nunca nos falta, ¿no? Terminando la misa, pues sigue los alimentos, el aseo, las clases que siempre van a apuntar a eso. Sobre todo cuando vamos en humanidades, pues ¿qué tienen que ver las materias del bachillerato con lo que estoy haciendo? Cuando vamos avanzando en filosofía a veces decimos, no, bueno, ¿qué tiene que ver todos estos pensadores con lo que voy a vivir después? Pues conforme vamos avanzando, todas las materias van apuntando a eso, ¿no? Sí. A cómo podemos ir conociendo a Cristo y cómo podemos ir conociendo su mensaje, pues a través también de la razón, cómo nuestra razón se va configurando, tomando forma para ello. Quizá desde lo más básico como es el bachillerato, la preparatoria, hasta llegar a ese punto de la teología. Después de eso, sigue los alimentos, la hora del deporte, y lo mismo, o sea, que tiene que ver, ¿no? Pero cuando ves el deporte, por una parte, para vivir la fraternidad, para vivir muchos de los valores que tenemos, como la honestidad, el respeto, muchas virtudes, ¿no? Que se van dando en la disciplina, y también la propia disciplina personal, cómo superándonos a nosotros mismos, quizá corporalmente, podemos tener esa estructura para favorecer la oración, para favorecer muchas de las disciplinas que tenemos que llevar aquí en el seminario. El momento de estudio también, para hacer nuestros trabajos, nuestras tareas, y cómo Dios también está ahí presente, invocando al Espíritu Santo a la hora de estudiar, a la hora de hacer alguna tarea. Y bueno, ya en la noche, pues las oraciones que tenemos, ¿no? Saber que nos unimos a la celebración de la iglesia con la liturgia de las horas, saber que viendo a Jesús en la hora santa, pues nosotros nos estamos contemplando, ¿no? También su rostro. Saber que en la lección divina, en el Santo Rosario, en los demás instrumentos de la oración, pues también nos ayudan a irnos configurando. Y ya, pues algunos momentos, sobre todo los fines de semana, Sí. que la convivencia, academia literaria, momentos culturales, en fin,
momentos que quizá parecen desapercibidos. Pues ahora vamos a echar un rato de relax, ¿no? Pero en medio de eso también ver cómo Jesús también les decía, pues ahora descansen un ratito, ¿no? Y también a nosotros a veces nos toca eso, ver hasta en el descanso a Jesús. No sé, aparentemente pues se ve difícil, pero como me vas llevando el ritmo te atrapa y todo lo vas cimentizando en eso. Así como empezaste tu día, tu jornada con Jesús, lo terminas de la misma manera, viendo cómo Jesús estuvo presente acompañándote en toda esta jornada. Wow, Andy, muchas gracias. Es sin duda interesante conocer cuál es la jornada de un seminarista y cómo se va configurando. ¿Algún consejo que le quieras decir a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo conocer, cómo configurarse con Cristo, cómo poder dar ese mensaje evangélico a las personas, ser luz del mundo? Sí, un par de consejos que nos ha pasado en la formación, pero que como les mencionaba es para muchos el pan de cada día en su seguimiento de Cristo. Uno primero que considero es no irse a los extremos. Cuando queremos realmente responder a Jesús, queremos empezar a seguirlo, podemos caer en lo que les decía, bueno, somos instrumentos, pero a veces se nos llega a olvidar y queremos ponernos en el protagonismo, ¿no? Cuando digo, me estoy configurando con Cristo, y llega un momento en que nuestras actitudes parece, o nuestros actos, parece que el autor es cada uno de nosotros y no Dios. Yo hice esta obra porque yo soy un sabio, porque yo soy muy fuerte, porque casi casi Dios me escogió. Ya soy santa. Ya soy automáticamente santo, yo puedo hacerlo. Y ese es un error que nos puede pasar, claro, Dios nos escoge, pero al final de cuentas somos sus instrumentos, ¿no? Y lo que le decía en la otra parte, no, Dios, ¿qué va a hacer de mí si yo no tengo esta opción, si yo soy malísimo en esto otro? Sí, nos escogió por algo y en medio de nuestras fragilidades siempre hay algo bueno por lo cual nos escoge. Entonces, la primera invitación es a eso, a caer en la cuenta de que somos llamados por Dios, todos estamos llamados a seguir a Jesús. Y en nuestro seguimiento podemos caer en esos extremos. La primera invitación es a no serlo. La segunda, pues es antes de eso, el descubrirlo, el no tener miedo. Yo les decía, eso estamos llamados todos. Y nos puede dar miedo muy particularmente, ¿no? El seguirlo, no, yo no lo voy a seguir si yo soy esto, el otro. No tengas miedo. Todos los apóstoles, cada uno tenía quizá algún defecto, alguna peculiaridad, y sin embargo lo siguieron. Y aún hasta el más, por ejemplo, Pedro, ¿no? Que hasta lo traicionó, el más traidor, pues sin embargo, ahí estuvo al final. Jesús siempre le volvió a tender la mano, como en la barca. Y particularmente quisiera darle este consejo, ¿no? A adolescentes, jóvenes, pues que están en el medio de esa situación. No es que no le encuentro forma a mi vida. Pues tú tranquilo y no tengas miedo. Acércate a Cristo. Busca en Él aquello que sientes que no encuentras en tu vida, como que sientes que no tiene sabor, como que no tiene forma. Te invito a que conozcas a Jesús. Acércate a los evangelios y pregúntate, ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué Jesús actuaba de esta manera? ¿Por qué era tan cercano, tan compasivo? Quizá encuentres en él muchas de las respuestas, ¿no? Para realmente encontrarle forma a tu vida y que al final de cuentas a cada uno de nosotros nos va a pasar, ¿no? Si tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, pues estás pasando por alguna situación difícil, sientes que la vida ya no tiene forma, es momento de acercarse a Jesús. Es momento de encontrar en él aquella forma, ¿no? Y no solo saber que Él le va a dar forma a nuestra realidad, a nuestra vida, que nos va a dar forma a cada uno de nosotros, a ti mismo. No importa qué tan tarde o tan pronto sea, tú acércate con Él, ¿no? Ya para finalizar de estos consejitos, pues un consejo, ¿no? Para cada uno de ustedes, que cuando ve un seminarista, un sacerdote, que vea a cada uno de nosotros, pues ayúdenos también a formarnos con Jesús. Si tú tienes algún consejo, algo positivo, algo negativo que decirnos, tú acércate. Nos va a ayudar mucho a seguirnos configurando con Jesús. Muchas gracias, Gandhi, por compartirnos tus conocimientos, tus experiencias. Muchas gracias por darnos tu testimonio. Nos seguimos encomendando sus oraciones. No olviden que nosotros también hacemos oración por ustedes. ¿Algún mensaje final que quieras decir? Muchas gracias, Gonzalo. Gracias al auditorio que nos está oyendo, escuchando. Nos encomendamos a sus oraciones. Oren por un servidor, oren por todos los seminaristas y sacerdotes. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, nos estamos viendo en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter como Seminario de Tulancingo y en Spotify como Tú También Puedes. Nos escuchamos en otros episodios, nos vemos y no olviden que Tú también puedes.
Adiós. Adiós.